Yo, Bernardo, un hombre de 34 años, siempre he sido el callado de la familia. El que tuvo suerte, el que no dice mucho pero siempre paga la cuenta. Y por mucho tiempo, dejé que eso fuera verdad. Siempre he sido discreto, cabeza abajo, trabajo duro, sin meter la pata. Pero en mi último cumpleaños, algo dentro de mí se rompió. Y finalmente me di cuenta de cuánto daban por sentado mi silencio. Retrocederé un poco. Tengo mi propio negocio, nada llamativo, principalmente bienes raíces comerciales. Me tomó un tiempo construirlo, y aunque comenzó por desesperación después de ser despedido en mis 20, me quedé con él. Ahora me va bien, muy bien. Lo suficiente como para no preocuparme más por el dinero. Y lo suficiente como para que hace unos 5 años comenzara a ayudar a mi familia de maneras que nunca realmente reconocieron, pero siempre esperaron. La hipoteca de mis padres la empecé a cubrir silenciosamente cuando la salud de mi papá empeoró y sus ahorros se acabaron. Mi hermano mayor, Borja, yo fui su aval para su refinanciamiento para evitar que perdiera su casa durante su segundo divorcio. Mi hermana menor, Lilia, cubrí su matrícula cuando su beca no se concretó. Y nunca se lo reproché. Nunca pedí las gracias. Honestamente, no me importaba. Pensé que éramos familia. Eso es lo que uno hace. Pero últimamente, las cosas se han sentido diferentes. Comenzó sutilmente. Llamadas perdidas, planes cancelados, cumpleaños recordados tarde o no recordados en absoluto. Lo atribuía a que la vida se estaba volviendo ocupada. Luego vinieron las excusas. Oh, no pensamos que querrías venir. Fue de último minuto. De todos modos, siempre estás trabajando. Pero la verdad es que simplemente dejaron de incluirme. Y sin embargo, las cuentas seguían llegando. ¿Nos puedes prestar este mes? El calentador se descompuso. Estamos apretados ahora, solo por un tiempo. Y aún así, seguí pagando. Este año, para mi cumpleaños número 34, quería hacer algo bonito. No extravagante, solo especial. Hice una reservación en un restaurante que he querido probar por un tiempo. Uno de esos lugares que te hace sentir que está bien celebrarte a ti mismo. Reservé una mesa privada para 10 personas. Envié un mensaje grupal a mis padres, mis hermanos, un par de primos. Nada dramático, solo me encantaría verlos a todos. Yo invito. Mi mamá respondió con un pulgar arriba. Mi hermana dijo, suena bien. Borja lo dejó sin leer. Debí haberlo sabido. Honestamente, llegó el día de la cena y me arreglé, me puse el reloj bonito que rara vez uso, y llegué un poco temprano, con los nervios a flor de piel. Incluso le pedí al mesero que esperara para traer las bebidas hasta que todos llegaran. Pasaron 5 minutos. Luego 15. A los 30 minutos, revisé mi teléfono. Uno por uno, los mensajes llegaron. Lo siento, surgió algo. Lo dejamos para la próxima. No puedo ir. El tráfico está loco. Los niños no se sienten bien. Y luego Borja, sin excusa. A nadie le importa. Solo eres tú. Me quedé mirando ese mensaje por un rato. Al principio, pensé que era una broma. Borja siempre fue directo. Pero esto se sintió como algo más, frío, intencional. Y lo que más me afectó no fueron las palabras. Fue el hecho de que, en el fondo, ni siquiera estaba sorprendido. Simplemente me senté solo en una mesa destinada para 10, mientras un mesero trataba de no hacer contacto visual, y una pareja en la mesa de al lado susurraba, probablemente preguntándose qué triste historia trajo a un tipo a cenar solo con 10 sillas vacías y una vela de cumpleaños esperando ser encendida. Me quedé otros 10 minutos, pedí una bebida, luego pagué la cuenta en silencio, sí, por los 10 asientos, y salí, no enojado, no llorando, solo vacío, como si finalmente hubiera llegado al final de algo que ni siquiera sabía que había estado arrastrando detrás de mí. Me subí al auto, me senté un rato y revisé el chat grupal de la familia. Mi papá acababa de enviar un meme. Mi hermana se estaba riendo en los comentarios. Nadie mencionó la cena.
Nadie preguntó si estaba bien. Ahí es cuando hizo clic. No se olvidaron. No se lo perdieron. Simplemente no les importó porque asumieron que siempre estaría ahí. Que siempre pagaría, siempre perdonaría, siempre sonreiría a través de todo. Ahí es cuando envié el mensaje de texto. Una línea, sin signo de exclamación, sin enojo, solo veamos cómo celebran sin una hipoteca. Luego apagué mi teléfono. Lo que no sabían, lo que había mantenido en silencio durante años, era que cada pago que hacía, cada centavo que cubría era rastreable, no solo rastreable, documentado. Mi nombre estaba en las cuentas. Tenía poder notarial para mis padres. Copropiedad del acuerdo de refinanciamiento para Borja y la matrícula de mi hermana era a través de un fideicomiso educativo una vez establecido bajo mi negocio. Poder silencioso, rastros de papel, apalancamiento legal. No lo había tocado porque nunca quise usarlo. Pero esa noche, mientras estaba sentado solo en mi apartamento con las luces de la ciudad parpadeando a través de la ventana, abrí mi laptop, inicié sesión en cada cuenta y comencé. Por la mañana, los pagos automáticos de la hipoteca fueron cancelados. El fideicomiso fue congelado. El contrato de refinanciamiento fue activado a términos de pago completo. La cuenta familiar compartida de Spotify desapareció. El Amazon Prime del que todos se aprovechaban fue cancelado. Ni siquiera me sentí culpable, solo claro. Por primera vez en años, mi generosidad no se sintió como una carga silenciosa. Se sintió como poder. A las 6:12 de la mañana, los mensajes de voz comenzaron. Primero, mi mamá. Cariño, algo anda mal con la cuenta de la hipoteca. ¿Puedes revisar? Luego mi papá. Oye, creo que nos saquearon. Luego mi hermana, ¿estás despierto? Mi tarjeta está siendo rechazada. Y finalmente, Borja, sin saludo, solo estás siendo dramático. Arréglalo. Y no respondí. Ni siquiera escuché el resto. Simplemente dejé que los mensajes se acumularan uno tras otro. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo desconocido arrastrándose por mi columna vertebral. No culpa, no arrepentimiento, algo más afilado, libertad. Y justo cuando pensé que finalmente podrían entender lo que habían hecho, justo cuando pensé que el silencio podría asentarse lo suficiente como para que realmente lo sintieran, mi teléfono se iluminó con una notificación más. Un mensaje de Borja que decía, «Wow, ¿realmente le vas a hacer esto a tu propia familia por una pataleta de lástima por una cena?» Madura. Me quedé mirándolo. De hecho, me reí, no porque fuera gracioso, sino porque la audacia había llegado a un punto en el que era casi impresionante. Ahí estaba en blanco y negro. La creencia inquebrantable de que no importaba lo que hicieran, les debía. Que mi silencio significaba sumisión. Que ser el callado también significaba ser el felpudo. No respondí. Simplemente dejé el teléfono y me preparé el desayuno. Tocino, huevos, todo. Puse música en mis altavoces, preparé café y silencio. Era extraño cómo sentía que una niebla finalmente se había levantado. El apartamento estaba tranquilo, pero no estaba solo. Estaba en paz. No me había dado cuenta de cuánta energía estaba gastando en gestionar sus desastres, esperando la próxima solicitud, el próximo viaje de culpa. No, nada, solo silencio. Alrededor del mediodía, abrí mi correo electrónico. Ahí es cuando el pánico comenzó a filtrarse. Primero, un mensaje del banco de mis padres. Mi papá había intentado restablecer la configuración de pago automático y llamó a la sucursal cuando no pudo. No se había dado cuenta de que yo tenía el control total como poder notarial. No le permitirían hacer cambios sin mi firma. El correo electrónico fue cortés pero claro. Necesitaban hablar conmigo. Luego uno de la oficina del tesorero de la universidad. El pago de la matrícula de mi hermana había sido rechazado. El saldo de su semestre de primavera fue marcado para cobro si no se pagaba en los próximos 10 días hábiles. El fideicomiso que había establecido había sido su red de seguridad. Y ahora estaba congelado, bloqueado hasta que yo eligiera reabrirlo. Y luego realmente me afectó.
Un mensaje de la compañía hipotecaria de Borja. Debido a que todavía figuraba como coprestatario, cualquier cambio en el acuerdo tenía que pasar por mí. Y sin que mi ingreso se tuviera en cuenta, sus términos de refinanciamiento se derrumbarían rápidamente. Estaban recomendando encarecidamente una resolución inmediata. Se estaban desmoronando rápido. Esa noche, mi mamá llamó 6 veces. Luego mi papá, luego ambos en altavoz. No respondí. No sentí la necesidad de hacerlo. Me senté en la oscuridad bebiendo whisky, escuchando el zumbido silencioso de la ciudad y observando cómo sus nombres aparecían y desaparecían. Y luego, alrededor de las 10:47 de la noche, mi teléfono vibró con un mensaje de mi mamá que simplemente decía, por favor. Todavía no respondí porque me di cuenta de algo sentado allí en ese apartamento tranquilo que por favor no se trataba de mí. No se trataba de comprensión o arrepentimiento o incluso amor. Era desesperación. No se arrepentían de lo que hicieron. Simplemente tenían miedo de perder las cosas que yo proporcionaba. Tenían miedo de que tal vez, por primera vez, sus palabras ya no funcionaran. Pasaron 2 días. Di una larga caminata, me invité a una película, no respondí a una sola llamada. A la tercera mañana, mi buzón de voz estaba lleno. Revisé algunos solo por curiosidad. Mi papá tratando de sonar firme pero claramente desmoronándose. Bernardo, esto es ridículo. Ya has dejado claro tu punto. Ahora, vamos a arreglar esto. Borja sonando como si estuviera grabando a mitad de camino. ¿En serio crees que eres mejor que nosotros ahora? ¿Crees que puedes simplemente alejarte de tu familia? Eres patético. Mi hermana casi llorando. Podrían echarme de la escuela. Bernardo, no tengo a nadie más. Por favor, solo habla conmigo. Y ahí es cuando finalmente respondí. No una llamada. Solo un mensaje en el chat grupal de la familia. Todo lo que pedí fue una cena. Silencio. Luego otro mensaje. Ustedes dejaron claras sus prioridades. Ahora estoy dejando claras las mías. Eso fue todo. Nada más. Lo dejé así. Pero el verdadero cambio ocurrió más tarde esa noche. Recibí un mensaje de texto, no de mi familia, sino de alguien que no esperaba, mi prima Lisandra. Siempre nos habíamos llevado bien, pero ella en su mayoría se mantenía al margen. Ella no era parte del desastre de la hipoteca o del fideicomiso de matrícula. Ella escribió, oye, sé que las cosas están locas ahora, pero solo quiero decir que lo siento. No sabía cuánto dependían de ti. Debí haber ido a esa cena. Eso estuvo mal. Avísame si alguna vez quieres almorzar. No fue dramático, solo real. Y por primera vez, me sentí visto. Le respondí, le dije que lo apreciaba. Fijamos una hora para ese fin de semana. En cuanto al resto de ellos, el silencio se hizo más fuerte. Dejaron de llamar tanto, aunque todavía recibía el ocasional mensaje de culpa de mi mamá o un meme pasivo-agresivo de Borja, pero no cedí. Los pagos permanecieron cancelados. Los cerrojos en mis límites financieros permanecieron cambiados, y lentamente el equilibrio de poder cambió. Una noche, tal vez una semana después del cumpleaños, pasé por el restaurante donde me había sentado solo. La misma mesa estaba puesta para 10. La celebración de otra persona ahora. Y me di cuenta de algo importante. No puedes obligar a la gente a valorarte. Pero puedes dejar de financiar su falta de respeto. Y ahí es cuando mi teléfono vibró de nuevo. Otra llamada. Otro mensaje de voz. Esta vez no era súplica. Era una amenaza. La voz de Borja baja y aguda. ¿Crees que esto se acabó? ¿Crees que puedes simplemente fastidiarnos y alejarte? No tienes idea de lo que has comenzado. Escuché el mensaje 2 veces. Luego lo guardé porque si querían escalar, yo había terminado de ser el callado. No respondí al mensaje de voz de Borja. No de inmediato. Quería hacerlo, pero sabía que era mejor no hacerlo. No interrumpas a alguien mientras está cavando su propia tumba. Déjalos que se cansen.
Déjalos que te muestren lo feos que están dispuestos a hacer. Entonces haces tu movimiento. Pasaron 3 días antes de que volviera a saber de él. Asumí que tal vez se había calmado. Tal vez todos lo habían hecho. Estaba equivocado. Era un viernes por la tarde cuando salí de una reunión con un cliente y encontré mi teléfono iluminándose con notificaciones, mensajes de texto, mensajes de voz y un correo electrónico con el asunto acción legal pendiente. Mi corazón ni siquiera dio un vuelco. Simplemente me quedé en la acera, saqué mi teléfono y abrí el correo electrónico. Era de algún abogado local de bajo presupuesto que Borja debió haber conseguido a duras penas. El tipo de persona que todavía usaba AOL y escribía en mayúsculas. El mensaje estaba lleno de bravuconadas, acusaciones de que había tomado el control de las finanzas familiares de manera fraudulenta, que estaba causando daño emocional y financiero, y que si no restablecía todos los pagos en 48 horas, se verían obligados a buscar una solución civil. Casi me reí. Era tan descuidado, tan desesperado. Y sin embargo, había algo en el que se retorcía en mi estómago. No miedo, asco, porque me di cuenta con absoluta claridad de que esto ya no se trataba de sentimientos heridos. Ni siquiera se trataba de familia. Se trataba de derecho y castigo. Borja pensó que si me lanzaba suficientes amenazas, me rompería como siempre. No lo hice. En cambio, reenvié el correo electrónico a mi abogado, Bonifacio. Bonifacio es el tipo de persona que no parpadea. Lo conozco desde que incorporé mi primera empresa. Revisó el mensaje, se rió por teléfono y dijo, Bernardo, este tipo está ladrando con una correa de papel. Has hecho todo según el libro. En todo caso, podríamos demandarlos por acoso. Le agradecí y colgué. Y por primera vez en semanas, sentí algo que no esperaba sentir. Lástima. Se estaba desmoronando en tiempo real. Y no estaba solo. Mi mamá también había comenzado a llamar de nuevo. Esta vez con una voz melosa, fingiendo que nada había pasado. Dejó un mensaje de voz diciendo que estaba preocupada por mí, preguntando si estaba bien mentalmente, y luego soltando suavemente la frase, sabes, la salud de tu papá ha sido inestable últimamente. Realmente podríamos usar tu apoyo de nuevo. Claro. Apoyo. Esa vieja palabra favorita. Luego vinieron las publicaciones de Facebook. Borja publicó un estado. Es curioso cómo el dinero cambia a la gente. Un día son tu hermano, al siguiente son tu banco. Y cuando el banco cierra, ves la verdad. Mi hermana comentó debajo con un emoji de corazón roto. Mi mamá lo compartió con un comentario sobre amar a tus hijos pase lo que pase. Incluso cuando te lastiman, no estaban tratando de arreglar las cosas. Estaban tratando de controlar la narrativa. Yo soy el egoísta, el villano, el que le dio la espalda a su familia. Y sabían que no me defendería públicamente porque nunca lo había hecho. Contaban con que me quedara en silencio. Así que cambié las reglas. Esa noche, no publiqué una larga diatriba. No mencioné nombres. Simplemente compartí una captura de pantalla de mi mensaje grupal original, la invitación a la cena de cumpleaños, con fecha y hora, y escribí, pedí una cena. Ellos pidieron mi vida, nada más. Los comentarios explotaron. Amigos, antiguos compañeros de clase, incluso primos lejanos comenzaron a opinar. Espera, ¿esto se trata de esa cena? ¡Qué frío! Ni siquiera aparecieron para su cumpleaños y ahora están llorando por ayuda. La gente solo recuerda quién pagó, no quién prestó atención. No dije nada más. No necesitaba hacerlo. El silencio de mi familia después de esa publicación fue más fuerte que cualquier mensaje de voz. Y entonces algo cambió. Lisandra, mi prima, me envió un mensaje de nuevo. Ella había visto la publicación. Ella quería reunirse para ese almuerzo después de todo. Elegimos un lugar tranquilo en el centro. Nada elegante, solo informal. Cuando nos sentamos, ella me miró directamente a los ojos y dijo, no estás loco. Los has estado cargando durante años. Y creo que están aterrorizados de que finalmente los hayas bajado. No esperaba eso.
No creo que ni siquiera me diera cuenta de lo mucho que necesitaba que alguien, cualquiera, dijera eso en voz alta. Asentí. No confiaba en mí mismo para hablar. Ella añadió, están tratando de avergonzarte para que seas útil de nuevo, pero no les debes las piezas de ti mismo que rompieron. Esa línea se quedó conmigo, y me ayudó cuando al día siguiente mi papá finalmente llamó. Él nunca llamaba. Cuando contesté, hubo una larga pausa antes de que dijera, oye, Bernardo. Esperé. Él suspiró. Tu madre está en un estado. Dice que te has vuelto frío. Que nos estás castigando. ¿Es eso cierto? Quería gritar. En cambio, pregunté con calma, ¿sabías lo que Borja dijo sobre mi cumpleaños? Otra pausa. Se aclaró la garganta. Borja dice muchas cosas. Esa no es una respuesta. Se puso a la defensiva. Mira, tu hermano está pasando por un momento difícil. 2 divorcios, manutención infantil, su negocio. Y he ayudado con todo eso en silencio durante años. Lo sé, dijo rápidamente. Y lo apreciamos. No, no lo hacen. Lo esperaban. Y cuando finalmente pedí una noche, un par de horas de reconocimiento, todos desaparecieron. Su voz se hizo baja, cansada. No pensamos que fuera gran cosa. Exactamente. Ese era el punto. No grité. No lloré. Simplemente dije, necesito tiempo, papá, y espacio. Y todos necesitan averiguar cómo vivir sin mi tarjeta de crédito adjunta a sus vidas. Murmuró algo que no entendí. Así que eso es todo por ahora, dije. Sí, colgué y eso debería haber sido todo. Una pausa, un silencio, un reinicio, pero no lo fue porque a la mañana siguiente recibí una notificación del banco de refinanciamiento. Borja intentó eliminarme del préstamo ilegalmente y ahora me estaban contactando con documentos, transacciones marcadas y una advertencia. Si esto continúa, nos veremos obligados a emprender acciones legales contra ambas partes. Así que Borja quería jugar duro. Bien. Simplemente olvidó quién pagó los guantes. No me enojé cuando vi el mensaje del banco. No cerré la laptop de golpe ni comencé a caminar por el apartamento como podría haberlo hecho en el pasado. Simplemente me quedé quieto, leí el mensaje 2 veces, luego me recosté en mi silla. La audacia ya no era sorprendente. Era rutina. Pero esta vez, Borja había cruzado una línea legal. No solo estaba mintiendo o haciendo viajes de culpa o quejándose. Había tratado de falsificar documentación y eliminarme de un acuerdo vinculante que legalmente nos unía a ambos a su hipoteca. Y yo tenía recibos, años de ellos. Esa noche, llamé a Bonifacio de nuevo. Mi abogado ni siquiera sonó sorprendido cuando expliqué lo que pasó. ¿Intentó falsificar tu firma? Bonifacio preguntó. Intentó. El banco lo marcó antes de que pudiera pasar nada. Bonifacio exhaló lentamente. Entonces no es solo fraude, es intento de fraude. Podemos construir un caso sólido aquí. ¿Estás listo para seguir adelante? Dudé, no porque tuviera dudas, sino porque en algún lugar profundo todavía deseaba que no hubiera llegado a esto. No era un estafador al azar. Era mi hermano, mi familia, gente con la que crecí. Pero en los últimos años, especialmente este último mes, habían demostrado una cosa constantemente. No me veían como familia. Me veían como una billetera. Y en el segundo en que esa billetera dijo que no, dejaron de fingir. Respiré hondo. Hagámoslo. Bonifacio se puso a trabajar. En una semana, presentó una carta de cese y desistimiento contra Borja y su abogado. El banco congeló toda la actividad en el acuerdo de refinanciamiento en espera de una investigación interna. Y una vez que vieron los documentos falsificados y los compararon con los originales que tenía en mi archivo, firmados, fechados y certificados ante notario, cortaron lazos con Borja por completo. El préstamo fue anulado. Y debido a que había aceptado ser cofirmante solo bajo la premisa de control conjunto, su intento de eliminarme sin consentimiento fue una violación del acuerdo. En resumen, el banco se retiró por completo.
Y no solo reasignaron el préstamo, sino que ejecutaron la hipoteca. Borja perdió la casa. Intentó llamarme 12 veces en un día. Dejó mensajes de voz cambiando entre rabia, súplica, insultos y finalmente líneas patéticas como no tenías que llegar tan lejos, hombre. Pero nunca contesté. Nunca respondí. Y nunca me sentí culpable porque no había ido demasiado lejos. Solo había igualado la distancia que estaba dispuesto a recorrer cuando pensó que nunca me defendería. Las consecuencias no se detuvieron con Borja. Mis padres fueron los siguientes. Miren, una vez que el desastre de Borja causó revuelo, desencadenó un efecto dominó financiero completo. Mis padres no tenían un plan de respaldo. Había estado cubriendo su hipoteca durante tanto tiempo que habían olvidado cómo presupuestar sin ella. Y cuando su deducción automática se detuvo, su crédito se hundió. Comenzaron a quedarse atrás rápidamente. Sabía esto no porque me lo dijeran, sino porque todavía tenía acceso a sus estados de cuenta a través del poder notarial que habían firmado hace años. Me habían dado el control total cuando mi papá se enfermó y nunca lo revocaron. Ahora, cuando el banco envió advertencias y avisos de pago atrasado, pude ver todo. Intentaron vender su auto, luego sus muebles. Luego comenzaron a sacar pequeñas cantidades de la jubilación, con la esperanza de flotar lo suficiente para que yo volviera. No lo hice. En cambio, redacté una carta formal a través de Bonifacio, revocando mi poder notarial y cortando todos los lazos legales y financieros con ellos. Adjunté un resumen detallado de los pagos que había realizado a lo largo de los años. Hipoteca, servicios públicos, tarjetas de crédito, incluso pequeñas cosas como comestibles y medicamentos, y escribí claramente, esto es lo que di. Esto es lo que obtuve a cambio. Esto lo que obtengo incluso ahora. No la envié por correo. La dejé en la puerta de su casa en un sobresellado con una copia de la invitación a la cena de cumpleaños metida dentro. 2 días después, recibí un mensaje de texto de mi mamá. Solo una palabra. ¿Por qué? No respondí, pero finalmente bloqueé sus números. No por enojo, ni siquiera por venganza. Lo hice por paz. Creo que eso es lo que la mayoría de la gente malinterpreta al alejarse. No siempre se trata de vengarse de alguien. A veces se trata de preservar lo poco que te queda de ti mismo. Y había dado tanto de mí mismo, mi tiempo, mi dinero, mi silencio, mi energía, que ni siquiera me di cuenta de que estaba funcionando con los humos hasta que me detuve. Y de repente pude respirar de nuevo. Pasó un mes. Luego también 2, la vida se volvió tranquila, dichosamente tranquila. Comencé a ir al gimnasio de nuevo, a leer más. Me reconecté con viejos amigos con los que había perdido el contacto. Incluso comencé a salir con alguien que no sabía nada sobre el drama. Solo alguien que se reía de mis chistes y escuchaba cuando hablaba y no esperaba nada más de mí que mi tiempo y honestidad. Se sintió extraño. Se sintió real. Pero el verdadero cambio se produjo un jueves al azar mientras caminaba por el centro cuando me encontré con Lisandra de nuevo. Estaba con un amigo y me presentó con una sonrisa. Este es Bernardo, el tipo que finalmente se defendió. Nos reímos, pero se quedó conmigo. En eso me había convertido. No solo el tipo con el dinero, no el callado, el tipo que finalmente dijo basta, y eso importaba más que nada. Borja, hasta donde sé, se mudó de nuevo con un viejo compañero de la universidad y estaba tratando de reconstruir. Mi hermana abandonó la escuela y tomó un trabajo en una boutique local. Mis padres, bueno, escuché de un primo que ahora están alquilando en algún lugar al otro lado de la ciudad. No sé los detalles. No quiero saberlos porque ya no soy su red de seguridad y ellos no son mi responsabilidad. Mi cumpleaños este año, no reservé una mesa. No invité a nadie. Fui a una cabaña junto a la playa para el fin de semana con alguien a quien realmente le importaba. Bebimos vino, asamos filetes y vimos el sol sumergirse detrás de las olas en silencio. Y por primera vez en mi vida adulta, no me sentí culpable por celebrarme a mí mismo. No me sentí egoísta. Me sentí libre. Así que sí, ese fue el año en que perdí a mi familia y me encontré a mí mismo.
Y haría ese cambio de nuevo en un abrir y cerrar de ojos.